tema pues nos quedamos, ¿verdad?, en la discusión de la clase. Vamos a continuar, ¿verdad?, con el orden de los eventos finales, hablando, ¿verdad?, de la escatología. Damos por cerrado el estudio, ¿verdad?, con relación a la participación del Espíritu Santo para ese momento, ¿verdad?, escatológico, o el tiempo final. Yo creo que hemos cubierto bastante de ese tema y creo que lo que quedaba del material, que no era mucho, entiendo, ¿verdad?, que deben entenderlo. No es nuevo ese material que tiene Eleazar, se supone que lo tengamos. Revise sus notas, porque no es nuevo el material. O sea, lo que tiene Eleazar en sus manos se entregó hace como 3 semanas. Amén. Todos y todas deben tener. Comenzamos ahí, que es la definición de la escatología, que es como comienza ese documento. Luego pasamos a lo que era la viga de corona. Todos y todos lo tenían. Amén. Ese material se entregó, vuelvo y digo, no es nuevo. Mostramos la figura de la viga de corona, mostramos esa figura. O sea, ya todo este material lo habíamos paseado, lo habíamos discutido. Pasamos a lo que era ver la escatología como una definición un poco más simple en ese sentido, con relación, ¿verdad?, que la escatología bíblica como viga de corona toma el todo de la palabra y las une, dándonos, ¿verdad?, no solamente esa validez, sino además esa demostración que cada libro y su contenido, ¿verdad?, tiene, y la esencia de la revelación de ellos. Y después lo que en esto utilizamos, cómo el Nuevo Testamento confirma todo lo que está en el Nuevo Testamento. Cómo tomamos esas profecías del Antiguo Testamento, las pasamos entonces, las buscamos en el Nuevo Testamento y vemos la interpretación a través de lo que la palabra establece. No de un argumento, sino más bien de lo que la Biblia establece. Y eso lo vemos desde el cumplimiento de Génesis capítulo 3, verso 15, sobre la llegada de Jesucristo, que iban a ser de la simiente de la mujer, y lo vemos en el capítulo 2 del libro de Mateo, estudiamos los capítulos 1 y 2 del libro de Lucas, y vamos a ver cómo la Biblia establece el nacimiento, pues dar un ejemplo de ello en la Biblia. Así que eso es lo que hace la escatología como viga de columna o viga de corona, en este sentido. Cómo une todas esas partes y nos da a nosotros esas definiciones. Nos dice ahí que de ahí que la escatología bíblica es la parte fundamental de las escrituras, teniendo como función principal soportar el peso de los ataques de los falsos maestros, falsos profetas y falsos pastores. Como la misma confirmación de la Biblia nos enseña cómo estos personajes mencionados aquí atacan la palabra, tratando de alguna manera de interpretarla a sus deseos y deleites y no conforme a lo que la Biblia establece. De ahí que entonces pasamos hoy para la continuación de lo que es el orden de los eventos finales sobre la escatología. Cómo la Biblia organiza esa cronología, ciertamente, cómo deben suceder los eventos, comenzando, ¿verdad?, con el traslado o arrebatamiento de la iglesia, los eventos relacionados a los mismos, como como estos eventos, ¿cuáles son los eventos que van a estar relacionados con este arrebatamiento de la iglesia? Tenemos una cita bíblica en Romanos capítulo 14, verso 10, en segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Tenemos la cita de primera de Corintios capítulo 3, versos del 9 al 15. Voy a repartir esos textos para cuando lleguemos, ¿verdad?, a ese momento, ustedes ya lo tengan la cita en su mano, aunque aparecen aquí en el escrito. En Romanos
14:10, dijo Robert, el 2, segunda de Corintios 5:10 y Anani. Pasamos a primera de Corintios 3, del 9 al 15. Sigo en ese orden, primera de Corintios 3, 9, el compañero Ávila, el verso 10, nuestra hermana Carmen Pérez. Sabemos dónde estamos, ¿verdad? La parte que sigue. El verso 11, vamos a dárselo, nos va a leer el verso 11, el verso 12, nuestro hermano José, el verso 13, la compañera Lidia, el verso 14, nuestra hermana Rosalie. Ok, me detengo. ¿Qué verso le di, hermana Rosalie? Perdóneme. El 12, el 13. Ok, el 14 nuestra hermana Rosalie. Y el 15 nuestra hermana Carmen, nuestra hermana María, perdón, nuestra hermana María. Nuestra hermana María. ¿Sabemos dónde estamos? Tienen la cita, si usted tiene el documento, las citas están ahí ya. Repetimos, vamos a entrar al orden de los eventos finales según la escatología. ¿Cómo es que la Biblia presenta y ordena estos acontecimientos? ¿Cuál es ese orden cronológico? Y nos habla del arrebatamiento de la iglesia o el traslado de la iglesia y los eventos que van a estar relacionados a este traslado de la iglesia. Y hay dos eventos que están muy ligados el arrebatamiento de la iglesia conforme, ¿verdad?, a lo que la palabra establece, y dice ahí que, claro está, con los cuales la iglesia estará relacionada, es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Esto debe ser para nosotros casi un repaso de lo que vamos a tocar, pero que es necesario, ¿verdad?, para ello. El tribunal de Cristo o el llamado Bimac, que lo vamos a ver en Romanos capítulo 14, verso 10, segunda de Corintios 5:10 y en primera de Corintios 3, del 9 al 15. Así que vamos a la primera cita que está en Romanos capítulo 14, verso 10. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Mas tú, ¿por qué juegas a tu hermano? ¿O juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo? Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Antes de continuar, fíjese que el apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Corintios, establece claramente, él comienza con una pregunta: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hicimos aquí una tarea y era notar la diferencia que hay cuando se habla del tribunal de Cristo o el Bimac, que no es un evento para juzgar, no es un evento para condenar, diferente a lo que es el trono blanco o el juicio del gran trono blanco en el libro de Apocalipsis. Hicimos esa práctica cuando pasamos a esa porción bíblica, precisamente para hacer la diferencia entre ese tribunal de Cristo que estaremos discutiendo y estaremos viendo paso por paso lo que ellos establecen, a diferencia, claro está, de ese momento donde se establece el trono de Dios, ese trono para juzgar a estas personas que no fueron, ¿verdad?, hallados en el libro de la vida. Vamos a hacer la comparación nuevamente para beneficio de todos. Nos vamos allá al libro de Apocalipsis, capítulo número 20. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leer los versos del 11 en adelante. Y le voy a pedir al primo Noel que nos lea el verso 11
en el momento. Dios bendiga. Amén. En su momento, ¿verdad? Vamos a dar para que él nos pueda leer. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Verso 11. Habíamos hecho la comparación, Joseph, de entrada y para aprovechar. Te voy a dar Apocalipsis 20, 12. Apocalipsis 20, 12. Apocalipsis 20, 13. Pero por si acaso le tocan más de una cita bíblica. Apocalipsis 20, 13 al compañero Padilla, al 14 por favor la compañera Aileen. Y nos quedaría entonces el verso 15 de esa misma porción. Amén. Voy a dárselo a tu hermano Eliasa. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, estos versos que acabamos de señalar para que veamos la diferencia. Cuando nosotros vayamos a la cita de Primera de Corintios capítulo número 3, del 9 en adelante, vamos a ver la diferencia entre estos dos tribunales. De hecho, cuando hablamos del bitmap, nosotros vamos a notar que el bitmap era una plataforma, no contenía un estrado donde se sentaba un juez en una altura mayor a todos aquí de alguna forma. Si usted no lo ha visto, no ha ido físicamente, usted ha presenciado a través de algún programa un tribunal, un juzgado, y ese juzgado usted va a ver que el juez no solamente está en una plataforma, sino que hay una silla, está por encima de todos los demás. En el caso del bitmap, todos estamos al mismo nivel, porque no es que vamos a ser juzgados, todos estamos sobre esa plataforma. Vamos a ver, adelantándonos solamente en Primera de Corintios capítulo 3, que este tribunal de Cristo lo que lleva es el hecho de recompensar, no de juzgar, sino de recompensar. Vamos a ver la diferencia, este contraste que hay entre el tribunal de Cristo y lo que nos dice Apocalipsis capítulo número 20, versos del 11 en adelante. Vamos a leerlo, por favor. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Sus libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Gracias. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, fíjese que cuando entremos de lleno para poder, ¿verdad?, entender la diferencia, el contraste que hay entre lo que aparece en Apocalipsis como el tribunal o el trono blanco comparado con lo que establece el libro de Romanos y Segunda de Corintios con relación a este tribunal de Cristo, el bitmap de Cristo. Claro está, nosotros sabemos que cuando Cristo sea el momento del arrebatamiento de la iglesia, nosotros hemos aprendido que Cristo no desciende a la tierra.
Esto lo hemos visto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, lo hemos leído en versos 17 y 18, donde el Señor recibe a la iglesia, ¿dónde? En el aire. La recibe en el aire. Fíjense que siempre, desde pequeño y quizá en estudio, hemos siempre escuchado que la iglesia va directamente al cielo. El arrebatamiento y la iglesia llega al cielo. No. Cristo espera a la iglesia en el aire. Porque hay un proceso que la iglesia tiene que pasar, que es el que habla el apóstol Pablo en Romanos y en Segunda de Corintios, hablando precisamente sobre ese momento, sobre ese tribunal que hemos de recibir, hemos de llegar ahí para recibir. Este tribunal, repetimos, a diferencia del caso de Apocalipsis, quiero que hagamos una observación en estos dos capítulos. Vamos a volver a leer Romanos Romanos 14, 10 y 2 de Corintios 5, 10. Vamos a volver a leerlos con detenimiento. Fije bien sus ojos y luego vamos a leer dos versos del capítulo 20 del libro de Apocalipsis para que hagamos unas observaciones en estos textos. ¿Quiénes tienen Romanos y 2 de Corintios, por favor? Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Dios. De Cristo. Si ante el tribunal de Dios estamos condenados. Seguimos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los que dominan tanto el griego como el hebreo, en este caso el griego, establecen que el original, la palabra malo, lo que significa es el haber en un momento dado no llevado a cabo una tarea, una encomienda que se le fue dada. Quizás Dios lo inquieta a usted o me inquietó a mí a que saliera y fuera al hospital porque había una persona que necesitaba. De hecho, Dios va a hacer la obra como quiera que sea. Usted no llegó, yo no llegué y Dios quiere salvar esa vida. Mire, alguien va a llegar. No sale a un enfermero, a una enfermera, a alguien que pasó por el pasillo, lo va a llevar. Pero esa encomienda le había sido dada a usted primero. Dios va a tratar con la vida, usted llegue o no llegue, pero entonces nosotros tendremos que responderle al Señor, no a Dios, al Señor en este tribunal sobre ese hecho. Y claro, no es para condenación, pero es algo que podría afectarnos de alguna manera y que necesitamos entonces ser observados ante Cristo. Y mire qué maravilloso que Dios Padre le ha dado la facultad a Cristo que nos examine antes de que nosotros seamos presentados ante Él, porque si vamos directamente donde Él, de hecho no llegarían. Tenemos que ser examinados antes, y Dios en su gran amor y misericordia todavía le permite a Cristo. No estoy hablando de pecados, estoy hablando de una tarea que nos llevamos a cabo y que, wow, eso nos afecta de alguna forma. Y entonces Dios le da la oportunidad para que Cristo nos examine. Y vamos a ver en Primera de Corintios, un poquito más claro en el capítulo 3, qué cosas, entre otras, no solamente un momento dado donde no llevamos a cabo una tarea, sino que hay otras obras que quizás hemos llevado o hemos tratado de realizar, no para glorificar a Dios, sino para gloria del hombre o para reconocimiento del hombre en este sentido, y que van a pasar por el fuego, y muchas de ellas verdaderamente no van a ser aceptadas en ese preciso momento. Hermano, antes de continuar. No se considera como una desobediencia a ellos. No se considera por una desobediencia porque ya hemos sido perdonados.
Ya hemos sido perdonados. En un momento dado no llevamos a cabo la tarea, pero le pedimos perdón al Señor. Pero es necesario que ante Él en las nubes nosotros seamos examinados por esa y cualquier otra razón que haya surgido. Si se considera una desobediencia, es un pecado y ahí no habría salvación. En ese sentido. Preguntas, dudas, observaciones antes de pasar. Quiero que las personas que leyeron en Apocalipsis 20 me lean los versos 12 y 13 a este momento. Versos 12 y 13. Verso 12. Yo creo que fue Joseph. Por favor. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Gracias. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y Hades entregaron los muertos que habían en él, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Ok, vamos a hacer esta tarea un poquito más complicada. Observen, léame el 14. ¿Quién tenía el 14? La compañera. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando nos habla de la muerte segunda, recuerde que aún los que han muerto sin salvación van a resucitar, pero van a resucitar para ser ¿qué? Juzgados, condenados. Y a eso es que se refiere. No es que van a morir, no es que va a haber una muerte física, es una muerte espiritual. Porque van a estar en el lago de fuego por el resto de sus vidas ardiendo. O sea, ahí no hay oportunidad. No es que murieron, bueno, que bueno, se murieron y ya no van a sentir nada. No. Una vez resuciten, son entonces sentenciados al lago de fuego. Y ahí va a ser por la eternidad en juicio por el resto de sus vidas. Quiero complicar un poquito más. Y es que quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versos del 13 al 17, para que hagamos una observación con relación a estas personas que se mencionan aquí. Dice que la Biblia dice claramente, y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y quiero que observen la palabra juzgar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Valeri, por favor. Vamos a seguir, vamos a repartir estos textos. El 14. Hijo Robert, tú leíste ya, ¿verdad? Sí. Pero vamos a dar creo que hay personas que todavía tienen texto. El verso 14, hijo Robert, hija Nicole, tú leíste. El verso 15, por favor. El verso 16, Mana Carmen, usted tiene texto asignado. ¿Ya leyó? ¿No ha leído? Usted lo quiere, se lo doy, no hay problema. Y el verso número 17, el verso 17, vamos a dárselo al compañero Ávila. Por favor, observen estos textos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, leemos por la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que vuelven, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él
a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vimos que hayamos quedado. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, ¿qué contraste ustedes ven entre los versos que hemos leído, comparándolo con Apocalipsis capítulo 20, Romanos 14:10, 2 de Corintios 5:10, y añadiéndole a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 17? ¿Qué cosas ustedes observan? La diferencia o el contraste entre estos muertos mencionados en el libro de Apocalipsis que ustedes notan cuando leemos en el caso de Tesalonicenses. ¿Para qué resucitan aquellos y para qué resucitan los de Tesalonicenses? Adelante. Tesalonicense es para condenación. Tesalonicense. No. Observa ahí. Tesalonicenses los que mueren en Cristo. Los que mueren en Cristo es para... Tesalonicenses son los que han muerto en Cristo, han partido en Cristo. Y estos, ¿qué dice el verso 13? ¿Qué especifica desde el verso 13 con relación a estos? Que los que mueren en Cristo, ellos duermen. Eso sería una de las observaciones, verso 13. Nos adelantamos al 14, verso 13. Hay una diferencia entre aquellos que su resurrección es ¿para qué? Para vida eterna y los que tienen condenación. Mientras estos son para vida eterna, ¿qué pasa con los del libro de Apocalipsis? Son para condenación. Me pregunto si en el libro de Tesalonicenses o en Romanos o en Segunda de Corintios aparece la palabra juzgar. Me pregunto si en el libro de Apocalipsis capítulo 20 aparece la palabra juzgar. Aparece la palabra juzgar en el capítulo 20 de Apocalipsis, el verso 13. Y fueron juzgados. Así que mientras estos de Tesalonicenses resucitan y son recibidos en el aire, yo le pregunto si estos que resucitan en Apocalipsis son recibidos en el aire o se les espera como una fiesta o van directamente aquí. Juicio de condenación. Quiero escucharlos ustedes. Recuerden que esto es, aparte de la palabra monosílabo, esto no es un monólogo. Quiero escucharlos ustedes. ¿Qué otras observaciones ustedes hacen con relación para que podamos entender lo que es el tribunal de Cristo, el bimás de Cristo, que mientras estos de Tesalonicenses, que son esperados en el aire, vamos a pasar por el tribunal de Cristo? En una observación clara que allí lo que vamos a hacer es observados por el, valga la redundancia, ¿para qué? Para recibir galardones, recompensa. Pero los de Apocalipsis resucitan para recompensa, para algún galardón. ¿Qué otras observaciones, por favor, ustedes pueden hacer en Romanos 14:10, Segunda de Corintios 5:10, Primera de Tesalonicenses capítulo 4
Y en Apocalipsis capítulo 20, ¿qué otras observaciones, por favor, usted puede tener que le arroje luz o que me haga entender a mí que usted está apercibido, está recibiendo el mensaje? Adelante, compañero. ¿Solamente está sujeto al versículo 13 o puedo...? ¿Perdón? ¿Solamente está sujeto al versículo 13 de 1 Tesalonicenses o puede utilizar el...? No, todas las citas que leí, 13, 14, 15 hasta el 17, Romanos 14, 10, 2 de Corintios 5, 10, Apocalipsis capítulo 20, desde el verso 11 hasta el 15. Todos esos versos pueden ser observados. Mi observación está en el versículo 14 de 1 Tesalonicenses, precisamente que menciona, le voy a la lectura, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, mientras que en Apocalipsis no se menciona no se menciona precisamente ese detalle que menciona el mismo escrito donde vamos a estar frente a Jesús. Es correcto, no, la observación está bien, el texto lo dice de esa manera, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué otras observaciones, por favor, en todos esos versos? En Apocalipsis señala en el versículo 13 que el mar entrega a los muertos, luego habla del Hades que entrega a sus muertos y todos los que fueron juzgados según sus obras. Y entonces en el 15 reitera que no se halló inscrito, los nombres de ellos no se hallaron escritos en el libro de la vida. Fíjense, si usted toma esta observación de Hanani, si usted lee el verso 12, se abrió un libro, y el libro que se abrió en ese momento era el libro de ¿qué? ¿Y para qué se abrió el libro de la vida si esta gente van a ser condenados? La contestación la acaban de dar hace segundos. Compañero Padilla. A ver si su nombre está inscrito. Verso 15. Como acá no hay excusa. Ahí está la prueba. Tengo el libro aquí, no está tu nombre. ¿Tu nombre no está? No se puede justificar. No fueron hallados inscritos su nombre en el libro de la vida. No estás aquí, no estás apuntado. Sí, Señor, yo era de tal iglesia, yo te adoraba, Señor, y yo diezmaba. No está tu nombre aquí. Gloria a Dios. Otra cosa que me llamó la atención en el 12 es que dice que vi a los muertos grandes y pequeños. Ese verso se puede usar también para corroborar con 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Hay en lo que nosotros conocemos como en la hermenéutica está la doble regla de interpretación, y en este caso no solamente se refiere al término, ¿verdad?, de personas reconocidas o personas digamos opulentas o personas de alta de la clase alta, exacto, las diferentes estratas sociales, sino que aquí hay una referencia no solamente a ellos, sino también a personas, a edades también en este sentido. La doble referencia en términos de lo que es la hermenéutica. Por eso existen estas ramas de la teología, para darnos la oportunidad a nosotros de poder interpretar la palabra a base de lo que ella establece. Y cuando usamos 1 de Corintios 7, 14 y nos habla que si uno de ellos no fuera cristiano, vuestros hijos fueran inmundos, es simplemente buscar la definición de la palabra inmundo. Algo que es detestado, algo que es rechazado por Dios, que no hay espacio ciertamente para ellos. Otras observaciones, por favor. Yo quería comparar el Tesalonicense
versículo 17 con el 15 de Apocalipsis. Ok, el 17 de Primera de Tesalonicenses con el 15 de Apocalipsis. Sí, que aquí terminando el 17 dice, y estaremos siempre con el Señor, mientras el 15 serán lanzados en un lago de fuego. Y una observación relativa en el sentido de que estos que resucitan, de acuerdo al apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, van a resucitar, para estar con el Señor siempre, a diferencia que estos no fueron hallados inscritos en el libro. Por eso es que el libro es abierto. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, yo era un pastor, yo era un evangelista. Ah, Señor, yo era un apóstol, era un salmista. ¿No te acuerdas, Señor, todo lo que escribí? Y el Señor dice, ¿de los hijos de quién? ¿De Coré? ¿De David? ¿De cuál de ellos? Dice, no, tu nombre no está escrito aquí. No te conozco. No te conozco. Lamentablemente el libro tiene que ser abierto porque es una prueba clara de que tu nombre no está ahí. Vamos a complicando un poco la vida. Vamos a Primera de Corintios, número 15. Versos 50, 51 y 52. Adeli, yo te di aquí citas bíblicas. ¿Tú leíste ya? Oh, estás como la hermana Carmen. Quiero leerlo. Eso está bueno. Primera de Corintios 15:50, por favor. Ok, Primera de Corintios 15:51. Yo tengo gente aquí que tienen textos para leer, ¿verdad que sí? Todavía. Tengo hermana Carmen, usted tiene un texto para leer, pero no lo voy a dar otro. ¿No? Vamos ya mismo con usted. Ok, el verso 51. El primo, ¿cuántas veces has leído? No me acuerdo. Una. Ok, el primo Noel y el verso 52 se lo voy a dar al compañero Padilla. Está leyendo una sola vez, ¿verdad? Aquí. Vamos a leer eso. Por favor, se complica un poquito porque ahora estamos comparando Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17, Romanos 14:10, Segunda de Corintios 5:10, Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. Y ahora vamos a añadir Primera de Corintios capítulo 15, 50, 51 y 52, más base bíblica para que podamos verla, entenderlo. Vamos a leer, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. Ok, verso 51. Nombre del Trino Dios. Amén. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aleluya. ¿Qué observa? Déjeme adelantarle para que puedan saber de qué estamos hablando. Si comparamos con el libro de Apocalipsis, estos son juzgados y dice claramente que son lanzados al lago de fuego. Esta es la condenación, la segunda, porque sus nombres no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Mas sin embargo, cuando leemos Primera de Corintios capítulo 15, vamos a tocar por lo menos el verso 51. De aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta pregunta yo la escuché criándome, porque no entendía todavía. Escuché que alguien en una escuela bíblica preguntó, y escuché después de haber aprendido unos años después,
a personas torciendo la palabra, diciendo que todos, que para poder ser salvos todos teníamos que morir, todos tienen que morir. No, el apóstol Pablo dice que no. Dice claramente, pero no todos amén, pero no todos dormiremos. Hay personas que han partido con el Señor, hay personas que cuando venga el arrebatamiento vamos a estar vivos. Pero es necesario que entonces seamos ¿qué? Transformados. Observa el verso 52, me interesa. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. A diferencia de estos de Apocalipsis que habíamos leído ya, el verso número 14, dice claramente que estos que resucitaron, porque los muertos, el Hades entregó los muertos, la muerte entregó sus muertos, el Hades también entregó sus muertos, lo dice claramente ahí, el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades también entregaron sus muertos, pero no dice aquí algo que es sumamente importante. Adelante, compañera. Ahí. Siempre veo la mano y creo que usted quiere decir algo. Hay muchas cosas, ¿verdad? A la misma vez. Sí, porque cuando llegué, me pelear y usted dijo que cuando seamos arrebatados, vamos a quedar en el aire y que de entrada pues no vamos directamente al cielo, ¿se entiende? En el momento del arrebatamiento va a haber lo que se conoce, que es lo que estamos estudiando, ese bisma, o ese tribunal de Cristo donde vamos a ser observados, que hay una cita ya en 1 Corintios 3:9 que nos arroja un poquito más de luz. Quiere decir que en el mismo aire que va a subir esto del tribunal de Cristo. Es correcto. Porque aquí como dice que vamos a ser resucitados incorruptibles, entonces ¿cuánto más tenemos que luchar para poder ser? El tiempo del tribunal no lo sabemos, o sea, no establece la Biblia qué tiempo va a ser ese tribunal, pero si es en el aire, luego que termine la observación de Cristo con la iglesia sube directamente al trono, al cielo, frente al Padre, para entonces llevarse a cabo la boda del Cordero, en ese sentido. Pero, sí, salud, adelante. Si somos resucitados incorruptibles, porque las personas que no estén bien delante de Dios, esas personas obviamente no van a escuchar, no van a subirán No. de ninguna manera. Entonces, si estamos resultados incorruptibles y logramos subir es porque estamos ya listos. Estamos salvos. Ese tribunal no es para juzgarnos. Ese tribunal es una observación y a la misma vez van a haber galardones. Los galardones va a ser en ese tribunal. En ese, cuando leamos el capítulo 3 de 1 Corintios nos arroja un poquito más de luz con relación a ello. Así que vamos a observar su pregunta. Cuando leamos el capítulo 3 de 1 Corintios, del 9 en adelante, entramos otra vez de lleno a ella para eso. Nos quedamos ahora observando un poquito 1 Corintios 5, 15, debo decir, estas observaciones, y creo que nos puede dar tiempo para entrar enseguida a la cita de 1 Corintios capítulo 3. Otras observaciones que ustedes tengan antes de pasar a 1 Corintios capítulo 3, versos del 9 en adelante. Habíamos mencionado, y de hecho la observación que hace la compañera Lynn, precisamente, mientras los de Apocalipsis capítulo 20 no habla de cuerpos transformados o cuerpos incorruptibles, transformados incorruptibles, es lo mismo. Si somos incorruptibles, porque hemos sido transformados en ese sentido. Así que si hablamos de incorrupción, hablamos de transformación, estamos hablando que el cuerpo que ahora tenemos, que es un cuerpo de muerte por cuanto el pecado habitó en nosotros, porque es un cuerpo de muerte. Pero si estamos en Cristo ya no somos pecadores, pero el cuerpo sigue siendo uno de muerte. ¿Por qué? Porque cuando fuimos concebidos ¿en qué? En pecado. Entendemos ese hecho. Y para ello entonces necesitamos ser transformados o resucitar, en el caso de los muertos en Cristo, resucitar en incorrupción. Pero aún los que estemos vivos,
tenemos que ser transformados, igual a decir incorruptibles, sin pecado en nosotros, en ese sentido. Observaciones o preguntas para pasar a 1 Corintios 3. Qué lindo Dios. No hay pregunta, no hay duda. Vamos a pasar a 1 Corintios capítulo número 3. ¿Qué queda ver? Ok, esos textos ya los repartimos. 1 Corintios capítulo 3, verso del 9 en adelante. Ok, gracias. Adelante, las personas que tienen. Ok, adelante. Dice la palabra de la gloria del trino Dios. Amén. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre este fundamento, algunos edifican de oro, piedra preciosa, madera, heno, La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Miren específicamente ese último texto. Si la obra de alguno se quemara por el fuego, dice, ¿verdad? Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Aunque así, no por fuego. El apóstol Pablo lo que está presentando es precisamente qué va a suceder en el tribunal de Cristo. Pablo está diciendo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y señala unos materiales, por lo menos el oro, la plata y la piedra preciosa, son materiales que al fuego, resistentes. Estas son obras que hemos llevado a cabo, que Dios ha puesto en nuestro hacer, llevarlas. A la pastora un servidor nos mandó a nosotros a pastorear, a hacer la obra de pastor. Ganarnos para Cristo, enseñar, discipular. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. Eso podría ser oro, plata y piedra preciosa. Esa es la obra que tenemos que hacer. Los otros materiales, madera, heno y hojarasca. ¿Qué pasa con esos materiales ante el fuego? Esas obras de madera, hojarasca, esas obras que están ahí, la madera, el heno y la hojarasca, son las que se sobreedifican, se hicieron encima. Bueno, nos llamó a pastorear, a ganar almas para Cristo, discipular, enseñar, enviar. Pero Señor, yo quiero hacer algo más. Vamos a hacer un templo bien grande para 3,000 personas. Y estamos trabajando para que ese templo se logre y se haga todo y qué sé yo ni qué. Pero dentro de esa obra que estamos realizando, llega un momento dado donde quizás sea de manera personal o sea de manera intencional, como sea, la gente entonces quizás comienza, wow, tremendo, wow, el trabajo que realizaron, la obra que realizaron, eso es tremendo, wow, tremendo, mira, como ellos ninguno. Y usted se quedó callado, pues yo me quedé callado.
se me olvida decir lo que decía allí Gaby. Que la gloria es para quién. Me hallé ante Dios edificando con madera, heno y hojarasca. Porque que lo hice para Él, y para gloria de Él, en el momento dado en que tenía que dársela, no se la venía. Señor, tremenda obra lo hiciste, pero ¿sabes qué? No me diste la gloria. Eso va a pasar por el fuego, va a haber pérdida. Hiciste tremendo trabajo, pero lo perdiste. Porque en el momento de darme la gloria, no me la diste. No te vas a perder, pero tampoco tienes recompensa por aquello que hiciste. ¿Estamos entendiendo? Le pregunto a la compañera Aileen si pudimos contestar o todavía hay alguna. Específicamente en el verso número 15. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero fíjese que el texto dice, si bien el mismo será salvo. Si no se quema, va a ser salvo. Si la obra, cuando se compara con oro, plata y piedras preciosas, son las obras que realizamos, que Dios nos ha mandado a hacer y las hacemos para gloria de Él y las llevamos a cabo. Los llamé a pastorear, tienen que ganar almas para Cristo, tienen que discipular, tienen que enviar obreros, tienen que hacer la obra. Tienen que, lo que dice la Biblia, irte a hacer discípulos en todas las naciones y envíalos. Eso es oro, eso es plata y eso es piedra preciosa. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Van a pasar por el fuego y ¿qué va a determinar? Lo que yo les pedí que hicieran, lo hicieron, lo llevaron a cabo. Lo llevaron a cabo. Pero esto otro, que quisiste hacerlo, y quizás para darme la gloria a mí, no me la diste en el momento que tenía que hacerlo. Para mí eso es madera, es hojarasca. No tiene ningún significado. Vas a ser salvo porque lo que tenías que hacer lo hiciste, pero no vas a recibir galardón ni recompensa por esto. Se quemó, lo perdiste. Dice ahí, va a ser pérdida. Vas a ser salvo porque no estamos hablando de pecado, pero no por lo que tú hiciste. Sino por las que aquellas obras y tareas que realizaste, por lo que yo te llamé, que es oro, es plata y es piedra preciosa, muy bien, eso pasó, tienes recompensa por eso, pero por esto otro, no hay recompensa. No ganaste nada. Adelante, compañera. Es correcto. Y eso lo va a hacer antes de que nosotros lleguemos a la presencia del Padre. Porque claramente si llegamos con madera, hoja y hojarasca, que verdaderamente son obras que ante Dios no van a tener ningún valor, le ha dado la facultad al Hijo, arregla como decir acá, arregla esta situación en el aire. Te voy a dar oportunidad, porque ¿para qué un juicio? ¿Para qué no un juicio? ¿Para qué un tribunal con Cristo? ¿Qué sentido tendría el hecho de que Él nos espera en el aire? No vamos directamente al cielo. Dice Tesalonicense que nos espera en el aire. Y entonces Pablo en Romanos dice, todos compareceremos. Se está incluyendo, tanto en Romanos como en Corintios. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cuando nosotros examinamos lo que dice Romanos y lo que dice Corintios, lo examinamos entonces con Apocalipsis 20, hay una diferencia. Aquí dice en Corintios, 1 Corintios 3, 15, dice que no vamos a ser condenados. Lo dice aquí.
si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, no vamos a ser condenados. Aún así como por fuego. ¿Qué papel jugaría el fuego ahí? Desaparecer la madera, la hoja y los hojarascas cuando estemos al Padre. Lleguemos allí totalmente limpios, sin una falta, sin nada. Ya somos salvos, como ha dicho la compañera. Eso no es para juzgarnos, eso no es para condenarnos, eso es para examinarnos. Es un examen totalmente del Padre. Más adelante habrán escritos y cosas que nos van a abundar y nos van a ayudar un poquito a poder entender más a profundidad este tema. Adelante. Esto no se considera como una arruga en la vestidura, ¿verdad? No es una arruga porque la Biblia cuando habla de arrugas y manchas, específicamente en el libro de Efesios, capítulo número 5, del 25 en adelante, que cuando dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola lavado por el lavamiento del agua por la palabra, para que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No puede haber nada. Recuerden que aquí estamos hablando de obras realizadas. Por eso el apóstol Pablo dice, si sobreedifica sobre lo que ya está, que sea oro, que sea plata, que sea piedra preciosa, no puede ser madera, ni hoja, ni hojarasca, porque cuando pase por el fuego, ¿qué va a pasar con ese? Recuerden que es una figura que le está utilizando, para decir en otras palabras, esa obra que tú realizaste, no tiene ningún significado, ningún sentido que lo hayas hecho, porque no lo hiciste para engrandecer, para adorar a Dios, engrandecer la gloria de Dios, lo hiciste para ti. Por lo tanto, eso que yo hice, que me creo a lo mejor que fue tan grande lo que hice, wow, tremendo, el Señor va a decir, esto lo tengo que pasar por fuego. Y vamos a ser salvos por fuego. Lo que implica es que en ese momento eso va a quedar totalmente quemado, purificados. En ese momento ante la presencia de Cristo. Preguntas, dudas, por favor. Más adelante este tema se va a ir, vamos a estar hablando más adelante, pues, solamente por mencionar hoy. Fíjense que aquí vamos a estar hablando del significado, precisamente de lo que es el tribunal en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de las citas que mencionan ellos y vamos a ver la diferencia entre la segunda palabra, la primera juzgar, y la segunda que sería la palabra Bimah o tribunal de Cristo. Y fíjense que aquí nos dice lo que habíamos hablado anteriormente. Es un lugar elevado donde se sube por un escalón, una plataforma, un tribunal usada como asiento oficial de un juez, como en el caso de la de Cristo. Y ahí, en ese sentido, nosotros vamos a estar todos en esa plataforma. No es un juzgado donde vamos a ser, ¿verdad?, condenados de alguna manera. Así que más adelante este tema se va a ir profundizando, pero aclarando a la misma vez. Así que no corramos, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso, porque vamos a notar, ¿verdad?, que más adelante vamos a poder entender todo el material de acuerdo como aparece ahí. Claro está, con la ayuda del Señor, poder contestar o aclarar aquellas preguntas o dudas. Observaciones, preguntas, dudas. Vamos a finalizar ya en esta noche. Siendo las 8:30. Pregunta o duda, por favor. ¿Estamos claros? Me pregunta a nuestro hermano José. Entonces podemos entender que cualquier pastor que edifique una obra y se la vanaglorie para sí mismo, no es. Cualquier obra que se realice y no sea para glorificar a Dios, engrandecer a Dios, es madera, hoja o hojarasca. Que todos esos materiales, a diferencia de los primeros, oro, plata y piedra preciosa, usted la pasa por el fuego. Eso es lo que Dios te mandó a hacer. Pero quisiste sobreedificar. Pero finalmente lo que quisiste edificar te quedó que era madera, hoja y hojarasca. Para Dios no tiene significado alguno.
ya ahí se perdería. ¿Sí? En el caso, ya ahí no estaría en el tribunal de Cristo, ¿sí? En el caso, ¿verdad?, donde no solamente hace obras para conocimiento propio, sino que tuerce la palabra, se vanagloria, entre otras cosas. Ahí ni tan siquiera, no es ni madera, ni hoja, ni hojarasca. Eso yo no sé ni cómo llamarle a eso. No aparece ni tan siquiera en la Biblia. Aquí son obras que los hombres han realizado, que siguen haciendo la voluntad de Dios, que están dentro de la voluntad de Dios, que siguen el mandato de Dios, pero en un momento dado hicieron algo que verdaderamente sobreedificaron, que es lo que dice el apóstol Pablo. Sobreedificaste sobre lo que yo te mandé a hacer, porque quisiste hacerlo. Y entonces él dice, pero no lo hiciste para gloriarme, o sea, glorificarme, ensalzarme a mí, engrandecerme. Así que lo voy a tomar como madera, hoja y hojarasca. O sea, no tiene sentido alguno de que lo hayas hecho, porque no fue con un propósito, una obra a realizar que finalmente engrandeciera a Dios en ese sentido. Recuerde que no estamos hablando de pecado, porque construir un templo o hacer una obra de caridad o un viaje misionero, ir allá y decir vamos a levantar una obra en tal lugar, y entonces en el momento dado, wow, se levantó una obra allá en África, tremendo, mira la obra, esa iglesia y los pastores, déjame alzar la mano, si hay una obra allá, la gloria es de Dios, porque yo quiero que siga siendo oro, plata y piedra preciosa. La gloria es de Dios de lo que hay allá. Ahí no se sobreedificó, ahí se llevó a cabo una obra que puso en alto el nombre del Señor Jesucristo y no de una persona en particular. Amén. Continuamos entonces el próximo miércoles, Dios mediante, con la discusión de esta clase. Los próximos tópicos son de gran importancia para poder entender todo y de alguna manera, ¿verdad?, continuar, ¿verdad?, recibiendo el conocimiento, la enseñanza del Señor en ese sentido. Si no hay pregunta o duda, amén, por favor, vamos a leer a algunas personas que nos hayan llamado. Cristo, debo decir gracias. Amén. Bendiciones a Edwin, Dios te bendiga, a Edwin Velázquez, nuestros vecinos allá en Villas del Pilar, Ceiba, Puerto Rico. Bendiga a Edwin Padre, bendiga a Marisol, a Don Che y a toda esta familia. Un abrazo grande. Nuestra hermana Rafaela Villegas, bendiga a nuestro hermano compañero Romualdo Vélez, bendiga a toda la familia, envía saludos a la familia pastoral y a la iglesia. Mi gran hermano y amigo Ángel M. Rivera, Dios te bendiga de manera especial en toda la familia. Un abrazo grande. Nuestra hermana, amén, Ruth Pérez, hermana de nuestra hermana María, bendiga a nuestro hermano Carmelo Pérez, amén, bendiga a toda esta familia amada del Señor y sea Dios, ¿verdad?, siempre, amén, engrandecido. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella nos siga guiando, nos siga ayudando, Padre, para poder alcanzar ese propósito que tú has establecido para nuestra vida. Te pido, Señor, de manera especial, Padre, que quede grabada en lo profundo de nuestros corazones y que sirva de esperanza, de bálsamo a tantas vidas, oh Dios, que esta palabra se riegue como una semilla y pueda, Señor, germinar en corazones y en vidas de manera maravillosa, Padre. Le presentamos, Señor, a estas personas que nos han escrito, aquellos que más adelante en la grabación se unirán para que esta palabra también llegue a sus corazones y vidas. Gracias por la clase brindada por la pastora, gracias por la clase brindada por el pastor. Señor, gracias por los niños, las niñas, jóvenes, señoritas, damas y caballeros. Gracias por esta bondad tan maravillosa que tú nos ofreces. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Así que gracias, ¿verdad?, que los que estuvieron más adelante pues estaremos, amén, contestándoles. Amén. Gracias, hijo.